Cualquier cosa. No, activo. Ya está con micrófono. Ya. Buenas noches, curso. Buenas noches, profe. Vamos a hacer una patología que es relativamente frecuente por la situación que ha atravesado ya nuestra población. Antes era solamente en los centros mineros que traían la carne de la Argentina con infestación del quiste, pero ahora ya se ha vuelto universal. Entonces, tiene sus características que ustedes tienen que sospecharla. Fíjense, planeado y lo que pasa, por ejemplo, en los mataderos del Alto, de acá también ocurría y en las provincias y en otros departamentos, es donde puede infestar, como es un parásito, se puede infestar el quiste diatídico hepático. Entonces, es una zoonosis por la misma situación, pero ahora ya se ha vuelto universal. Aquí tenemos el perro que come las carnes que ha desechado las personas que trabajan en el faenado y defeca y ahí están los bichos. Y las ovejas que están en el suelo van a consumir el pasto y demás cosas. Pero ¿qué ocurre? En un momento determinado, esto, especialmente cuando las personas comen este tipo de parásito que lo vemos, es importante ver cómo se origina y va a localizarse al hígado del ser humano. Para anticiparles, hay otras localizaciones frecuentes que ustedes tienen que sospecharla, pero este es el ciclo vital. Ganado, especialmente las ovejitas, la vaca también y demás cosas, y ahí observamos cómo llega al ser humano. Acá de nuevo, ahí está, ese es el quiste con sus capas y dentro de eso el quiste con la formación de los nódulos que van a presentar. El hombre es, el hígado está con estos parásitos. El perro come, defeca y luego al defecar en la tierra, en el pasto, la vaca, las ovejas, los cerdos y el hombre accidentalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente en las personas cariñosas con sus mascotas, que pueden ir y comer. Especialmente hay gente que bota a sus cachorritos, a sus mascotas a la calle. Y en la calle, a veces por hambre o por cualquier cosa, come estos parásitos y defeca. Aquí hay una imagen donde se puede observar tumores de cirrosis, tumores, pero el que se caracteriza es este. Este es el quiste diatídico, donde va formándose las membranas y los quistes. Esta es la imagen de un quiste que tiene 4 proglótides con la cabeza, 1, 2, 3, 4. Y de igual manera, entonces, es relativamente pequeño, no se puede observar, pero hay que determinar. Y fíjense, esto ya está dentro del hígado, formando los quistes. Habitualmente, en un porcentaje relativamente alto, son más quistes uniloculares. Por eso se llama, y hay los quistes multiloculares, como este, por ejemplo, ¿no? Tienen color cristal, es decir, blanquecino como la clara del huevo, y ahí adentro existe el líquido hidratídico, donde están pululando los parásitos. Ahí tenemos nuevamente, y hay que tener, digamos, precaución para prevenir a las personas. Aquí ya tenemos un multilocular, fíjense en el hígado. Las localizaciones más frecuentes son el hígado
del pulmón, por la anatomía, por la fisiología que va llegando al intestino, atraviesa la pared y directamente todo lo que se consume va al hígado. Entonces, ahí, pero pueden saltar hacia el pulmón. Fíjense, ustedes con una tomografía ya pueden darse cuenta que tiene quistes. Ahora, ¿será un quiste, digamos, de otra naturaleza o un quiste diatídico? Eso lo van a tener que reconocer como médicos generales. Esta es la cabeza del quiste diatídico que se presenta y esas escolas que hacen que se implante en los tejidos de los perros y del ser humano. Entonces ya lo conocemos macroscópicamente y microscópicamente. Lo que les decía, 1, 2, 3, 4 pulgadas juntamente con su cabeza. De igual manera acá, ¿no? Tiene esa corona, aparentemente parece espinas y demás cosas que hacen que se fije el quiste en el intestino o especialmente en el hígado. Acá tenemos las paredes del quiste, que es la pared propia del hígado, la pared intersticial y la pared del fondo, es decir, ya de la superficie donde se van formando estos quistes dentro del líquido del quiste diatídico. Y fíjense la cantidad de... Ese es un multilocular, parecen uvas, y ese es el hígado. Ahora, todos se coinciden de que es un tumor benigno del hígado, pero con comportamiento maligno, porque el crecimiento no deja de crecer. Muchas veces puede llegar a destruir todo, y entonces la clínica es importante como médicos generales. Ahí están las espículas con que se fija el quiste diatídico, conocida también como una equinocosis. Es una infección parasitaria del hígado, pulmón y otros órganos. Estos dos son los más importantes, el Echinococcus granuloso. Pero otro parásito similar es el Echinococcus multiloculares, que han visto que tiene varios quistes dentro del hígado. Tiene distribución mundial. Antes, como les decía, era un poco no tan frecuente, pero actualmente con la migración, con el consumo de carne que llega especialmente de Argentina, años, hace unos 3, 4 décadas atrás, para digamos, comercio con los centros mineros, se ha vuelto mucho más. Y actualmente en el Alto donde el faenado es muy, muy irregular y lo botan para que los perros vayan consumiendo y ahí es el problema. Entonces hay que tener también en cuenta un poco la epidemiología de dónde es y cómo se ha llegado a la infestación. A diferencia del absceso hepático, los abscesos piógenos y amebianos, el tratamiento sigue siendo quirúrgico. No hay otra alternativa que sacar eso, porque aunque es un tumor benigno, pero es el comportamiento maligno. Y el manejo médico tiene un papel auxiliar, no es determinante. Se hay que sacar para que no siga creciendo y pueda distribuirse en todo el organismo. Hay los parásitos, el Echinococcus, que es más frecuente, que son de orden de los céstodos, y bueno, pues es de 5 milímetros, es hermafrodita, se pueden con un solo parásito infestar todo, y infesta el intestino delgado de los animales y en ese caso de los hombres. Como consecuencia de la vía de entrada, la circulación portal llega al intestino, entra a la circulación portal, el hígado, y el órgano que tiene mayor frecuencia se parasita. El embrión crece hasta formarse una larva dentro del hígado. Las estructuras que están formadas por 3 capas, y esto es importante, en el acto quirúrgico, no tanto para ustedes, lo importante es que conozcan que son 3 capas que van a determinar. La capa fibrosa, que es formada por la pared por el tejido propio del hígado, como una reacción contra el parásito. Trata de aislarlo y entonces forma una capa fibrosa. La lámina del tejido fibroso que aumenta de espesor en forma gradual a medida que el quiste se agranda. Solo se observa en hígado, vaso, no se presenta en pulmón y en cerebro.
Otra característica del hígado, es decir, de este parásito, es que el pulmón también está afectado, pero no tiene cápsula. Muchas veces en el hospital del tórax se operan este tipo pero de quiste de ubicación pulmonar. Entonces, el hígado y el pulmón y el cerebro, bueno, el cerebro ya es mucho más difícil y complicado y da mucha más sintomatología. La capa quitinosa ya es la pared del quístico, membrana espesa laminada compuesta de material quitinoso acelular de consistencia gelatinosa que se rompe con mucha facilidad durante la manipulación. Entonces, a veces no conocen mucho los que comercializan carne, entonces pueden ellos mismos infestarse y demás cosas. Es la primera capa ya del quiste. Luego viene la capa interna o germinativa de donde salen los parásitos vivos hacia la cavidad del quiste, que se fija en forma íntima en la membrana quitinosa. Es una capa germinativa que produce gran cantidad de protoescólices que se separan y flotan libremente en el líquido llamado arenina hidratíntica. El líquido del quiste, ya dentro del quiste, es segregado por la es incolora con aspecto cristal de roca. Entonces, para hacer alguna diferencia, hacer una punción, hay que evitar la punción, por supuesto, ¿no? Porque puede contaminar toda la cavidad con el parásito. Pero en algunas oportunidades la presión de la secreción responsable del agrandamiento del quiste. Cuando el quiste muere, se infecta y el líquido se vuelve turbio o purulento. Relativamente benigno porque ya el quiste ha muerto con la infección, pero hay que retirarlo, ¿no? Y está teñido de bilis, que sí tiene comunicación con la vía biliar. Los canalículos intravesiculares de bilis pueden provocar que el quiste sea de color verde del tipo bilioso. La clínica. El inicio insidioso, asintomático. Muchas veces no se percibe hasta que alcance un gran tamaño, es decir, unos 5, 6, 7, 10 años, o a veces más. El dolor que produce y todo tumor se produce expansión del quiste dentro del hígado provoca un dolor local, que de inicio no se puede identificar, pero ustedes como médicos ya tienen que sospechar de esa situación y para eso está la ecografía de inicio y luego la tomografía para poder determinar. Pero cuando ya es grande, la situación es más grave, ¿no? Lo que aumenta el dolor cuando es superficial, es decir, cuando está cerca de la membrana, es decir, de la pared del hígado, y que se puede adherir al hígado, al diafragma, a la cavidad abdominal, se infiltra y infiltra el peritoneo. La clínica es la fiebre ictericia. Tiene fiebre y puede tener además jazz alérgicos. Y la ictericia, al comprimir los conductos biliares intrahepáticos, va a provocar ictericia sin causa determinada. Pero obviamente cuando ustedes ven un paciente con ictericia, lo primero que tienen que hacer es pedir una ecografía para ver si no hay una colección, si no hay una colitis crónica litiásica con coledocolitiasis y demás cosas. Entonces ahí se van a dar cuenta, ¿no? El quiste al expandirse puede lesionar conductos biliares y permitir el paso de la vía del quiste al contenido a las vías biliares, produciendo infección, fiebre y dolor y ictericia, es decir, una colangitis. Las membranas quitinosas en colédoco pueden provocar obstrucción con ictericia. Entonces pueden tapar la vía biliar principal. Hacemos el estudio. Está histérico, pero no hay la coledocolitiasis. Entonces hay que sospechar que pueda tener este parásito, que no se ve a la ecografía, pero se ve la dilatación del conducto colédoco y se ve también la ictericia que puede presentar. Entonces hay que sospechar y obviamente con la identificación del centro donde estaba, es decir, del lugar endémico, entonces se puede uno dar cuenta. Produce reacciones alérgicas. De pronto el paciente, uno de los síntomas iniciales puede ser que tenga rashes alérgicos de causa determinada. Entonces ustedes están con toda la obligación de buscar este tipo de parásito. Reacciones alérgicas agudas que van desde un simple
un simple urticaria, es decir, un prurito, escozor importante, hasta graves shocks anafilácticos, en los cuales tienen que hacer su tratamiento de shock anafiláctico por este parásito. Ahí ven, fíjense, en la piel se ha determinado este tipo de lesión muy, que eso es bastante urticariante, y bueno, hay que tomar en cuenta esta situación. El diagnóstico: se debe sospechar de todo habitante del área endémica. Ya prácticamente antes se decía que los que venían de los centros mineros eran porque está en la carne de la Argentina, pero ahora ya el Alto, zonas rurales, y se presentan masas abdominales, dolor, fiebre, ictericia o episodios anafilácticos. La radiología simple, que está al alcance de todos nosotros y de ustedes como médicos generales, distingue la masa hepática y calcificación. Una de las primeras imágenes que hemos visto, el quiste, y luego vemos ahí tumor, la cistosis y demás cosas. Entonces, con una radiografía simple ya podemos sospechar juntamente con la clínica. Siempre no me voy a cansar de recordarles que la clínica es la madre del diagnóstico, y luego vienen los exámenes que complementan el diagnóstico. Por eso se llaman exámenes complementarios imagenológicos y de laboratorio. Entonces, la clínica. Y para tener una clínica adecuada, tienen que examinar la mayor cantidad de pacientes con todas las patologías que se presenten en el hospital, en los servicios de cirugía y otros servicios también. Entre sus manos, sus sentidos, su vista, el olfato, hasta el gusto. La imagenología. Clasificación de WOW. Lesión quística unilocular en la pared visible. Lesión unilocular con paredes que se pueden observar y donde se observa la arenilla. Lesión multivesicular, es decir, la que tiene el quiste multiloculares, no como el otro, el quiste de uno solo, lesiones vesiculares. Eso lo van a tener en cualquier comunicación que tengan sobre el quiste. Y aquí tiene la clasificación del quiste idiotídico. Tipo 1 es uno solo. Tipo 2 de Garvey, se desprende la membrana interna del quiste y se forman pliegues. Tipo 3, multivesicular, tiene varias. Entonces es muy complicado operar esto, hay que tener mucho cuidado durante el acto quirúrgico porque puede salir a la cavidad y uno de ellos se rompe porque es frágil y puede provocar una contaminación de todo el abdomen. Heterogéneo, es decir, no sabe cuál es, pero ya se sospecha en el momento de entrar a operar. Y calcificado, ¿no? Entonces son calcificados que se ven. Y calcificados ya significa como hueso. Está prácticamente, se ven las paredes gruesas y demás cosas. Aquí tenemos sus características ecográficas para poder determinar esa situación. Aquí está en el hígado. Observen cómo se puede determinar dentro del hígado. Este es el multiloculares, este es el uniloculares. Aquí tenemos varios hifas o quistes multiloculares de la variedad. Igual la clasificación de Garvey, pero repitiendo. La ecografía determina si la lesión es quística o puede descubrir presencia de vesículas cíclicas y arenilla. Bueno. La tomografía visualiza de forma tridimensional la extensión del quiste, su ubicación exacta, que permite planificar el abordaje operatorio, quirúrgico. Si está muy cerca de la pared, hay que tener mucho cuidado porque en el momento de manipular el quiste puede romperse y provocar la salida de líquido hidratídico y complicar la situación del cirujano y del paciente especialmente. La RCP es otro estudio, la endoscopía retrógrada colangiopancreática, que nos puede observar, que podemos observar las características. En un paciente ictérico determina la presencia de restos idénticos en la vía vitral principal con la RCP. Se toma eso como muestra para ir. Este es un estudio ya, digamos, que no se hace con mucha frecuencia en la reacción de Cassoni, pero las cutáneas sí.
con líquido hidroquímico tiene una sensibilidad del 80%. Cuando ustedes sospechan, pueden pedir eso al laboratorio. No hay nada especial que ustedes, como médicos generales, puedan pedir estos estudios para poder trabajar y enviar al especialista ya con un diagnóstico más preciso. Entonces, y ustedes mismos van a tener seguridad de que su conducta es la más adecuada. En el laboratorio tenemos las pruebas de fijación de complemento, la hemoglutinación, pero este es el elixir, es el que es más frecuente, la fijación del látex. Las pruebas negativas, ojo, no excluyen la presencia de ligatosis. No tiene ya. Muchas veces nos confiamos en esa situación, entramos a operar y nos encontramos con un quiste diatídico ante la posibilidad de provocar la ruptura de los quistes. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero la clínica, el dolor, la reacción alérgica que presenta, la epidemiología del lugar donde vienen, demás cosas nos orientan a eso. El tratamiento médico, el albendazol, sigue siendo utilizado con buenos resultados y el mebendazol, con un índice de resultado del 20-25, pero hay que hacer un tratamiento largo y en especial medicina interna o parasitología también puede. Y es mejor en la hidrotidiosis pulmonar que en la hepática. El tratamiento es prolongado, más de un mes, o puede ser un poco más, hasta tener negatividad y se acabó el problema, pero nunca hay que dejar seguir examinando al paciente cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, porque puede reactivarse. Entonces hay que tener cuidado. Ustedes tienen que acostumbrarse a tener pacientes con estas características y controlarlos. Y en todas las patologías, en todas las enfermedades, tienen que controlarlos para tener una tranquilidad de que el paciente esté siendo bien controlado y bien tratado. Tratamiento. La cirugía sigue siendo principalmente el tratamiento del quiste diatídico del hígado, pero ahora existe la cirugía laparoscópica, en la cual podemos, pero hay que tener mucho cuidado porque durante el acto quirúrgico puede romperse el quiste y ahí sí puede dar un shock anafiláctico fulminante con la presencia de líquido dentro de la cavidad peritoneal y provocar la muerte del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder, hay que esterilizar el quiste antes de manipular el quiste en forma abierta o en forma laparoscópica, para no producir complicaciones graves que pueden producirse durante la extirpación del quiste. Si es grande, peor, más de 5 centímetros. Crecen del tamaño de una pelota de básquet inclusive. Nadie se da cuenta y a veces llegan de la provincia con un quiste ahí que nadie sabe, ni el médico general de la provincia sabe que tiene. Y bueno, ustedes tienen que determinar si se descartaron quiste diatídico. Después van a estar tranquilos. Tratamiento quirúrgico, hay que sacar las capas menos. Hay distintas técnicas que no vienen al caso, pero se puede y se tiene que operar, ¿no? Se debe conservar la función hepática porque a veces el quiste es grande, y entonces no podemos sacarle el hígado. Sin hígado no se puede vivir, pero hay que tener la posibilidad de una baja mortalidad y morbilidad. La aspiración operatoria previa a la colocación de un agente escolicida es el método más apropiado. Primero, aspirar todo lo que se pueda del líquido hidroquímico, que es como cristal de roca, transparente, se aspira y luego se deja sustancias que pueden producir la muerte total. Se puede hacer con un tubo de aspiración de 3 vías para poder hacer que salga el líquido, introducir el líquido y aspirar. Entonces, eso ya es más de técnica quirúrgica, pero bueno, ustedes tienen que saber como cultura médica. La extirpación completa del quiste y puede ser obtenida por extracción de todas las membranas, la quitinosa, la germinativa, las vesículas hijas, sin que escape nada de ellas. Por eso hay que esterilizar. Pero cuando es multilocular, es decir, varias vesículas, no va a estar pinchando a cada rato. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas veces se incluye ya cuando la cuestión es grave, in toto casi todo, incluyendo la pared del hígado para poder sacar sin mayor riesgo el quiste diatídico. El agente escolicida que se utiliza son varios, pero actualmente hay sustancias que pueden
provocar la muerte durante la operación, antes de empezar la disección, que son especialmente soluciones hipertónicas. Esa es la más frecuente utilizada. Se aspira el líquido con mucho cuidado, rodeando al hígado con compresas. Se aspira para que no salga ni una gota en el momento de la punción y tratar de sacar todo e introducir esas sustancias hipertónicas. Entonces es el cloruroso, que comúnmente las veces se puede. Esas otras ya no se utilizan con mucha frecuencia. La anafilaxia es peligrosa porque puede provocar un shock anafiláctico. Y cuando son leves, desaparecen de forma espontánea con esteroides o antihistamínicos. En caso de, se puede agregar, cuando es grave, adrenalina. La otra causa es la infección. Entonces puede haber ya que un absceso hepático, pero por contaminación externa, que se va a funcionar y demás cosas. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Y la cavidad tiene que ser bien drenada, no podemos dejar nada al azar ahí. La obstrucción biliar, el crecimiento puede hacer que la vía biliar principal o las accesorias hepático derecho y izquierdo puedan ser comprometidas. Entonces se debe efectuar una RCP, se expulsa el colédoco durante el acto quirúrgico y se tiran trozos de membrana quitinosa porque se pueden quedar en el hepático derecho, hepático izquierdo, en el hepático común o en el colédoco. Entonces, ahora, hay hidrotilosas extrahepáticas. Vamos a ver algunas imágenes de dónde pueden ser, dónde pueden ubicarse. El seguimiento son tratados adecuadamente, tiene una pequeña posibilidad de residual, pero hay que ser persistente por meses y seguir haciendo los estudios de reacción anafiláctica, de determinación de la presencia del quistes. Es aconsejable tiempo prolongado. Estudios serológicos que confirmen la ausencia de recidiva. Es estricto. Cuando ustedes tengan un paciente que ha llegado de un centro quirúrgico a su consultorio de medicina general, tienen que pedir primero todos los antecedentes de que ha sido y hacerle un seguimiento y control por largo tiempo para que no se vuelva a presentar el quiste. Las localizaciones más frecuentes, hígado y pulmón. Ahí fíjense, ya tenemos nuevamente el ciclo vital. Aquí tenemos uno del hígado, característico, que, bueno, y estas son las cifras de un quiste hidrotídico multiloculares, varias cifras que se observan. Y acá tenemos en el hígado y en otras regiones, pero el hígado es el más frecuente, como decía, hidrotídico. Y esto se ve a la cirugía laparoscópica. En una bolsa plástica se agarra, se introduce las membranas hidrotídicas y se retira, pero con mucho cuidado y con la posibilidad de que ya no quede ni un poco de líquido para que no infeste el resto de la cavidad. Aquí tenemos el pulmón y se van a sorprender hasta dónde puede estar este quiste hidrotídico, el pulmón, en el pulmón derecho, cerca de la cúpula. Aquí tenemos en el hígado también, en el vaso. Aquí tenemos lo que les mencionaba, el pulmón y el hígado. Entonces, muchas veces se tiene que operar ambos para poder tener un resultado favorable. Y en el pulmón hay dos. Y fíjense las características, ¿no? Está la membrana un poco más oscura, o que decía, más clara, como el hueso, y el líquido. Y en el hígado. Y las características anatómicas para el abordaje quirúrgico. Entonces, tiene que tener en cuenta. Acá tenemos uno que está en el pulmón izquierdo, en la base. En el cráneo, observamos acá el quiste hidrotídico. En el cráneo aquí observamos que, digamos, el que primero va a ver o va a pensar es el médico psiquiatra. ¿Qué está pasando con este paciente? Y luego neurocirugía, tiene un quiste ahí. Este quiste es calcificado ya, porque es similar al hueso, ¿no? Todo lo calcificado es blanco. Y aquí hay líquido. Aquí tenemos en pulmón, en hígado
y en otras regiones del pulmón, y en ambos pulmones además. Acá tenemos el cráneo, fíjense cómo está rodeado de sus membranas, y hay que retirarlo. Eso es hidroquímico gigante, grande. Como les decía, puede llegar a alcanzar el tamaño de una pelota de básquet si se deja crecer. Entonces, ustedes tienen que aprender a palpar tumores benignos y malignos y quísticos, pero eso lo van a hacer con la práctica, examinando permanentemente el abdomen, y en un momento dado se van a dar cuenta, no, aquí hay algo raro, no es frecuente, y ya se van a dar cuenta, van a pedir los estudios de laboratorio, tomografía, y van a llegar al diagnóstico, juntamente con el antecedente de jazz alérgico, de epidemiología, de todas esas cosas que son siempre importantes. De pulmón, grande pulmón. Y esas son las 3 capas que mencionaba al inicio. El hígado, que está a punto de romperse la cavidad. Imagínense la ruptura de uno accidentalmente. Y hemos tenido una paciente que ha roto su quiste por un golpe contra la mesa, y todos los quistes se han derramado en toda la cavidad. Imagínense el drama. ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros ahí? Sacarle todo el abdomen. Hemos hecho tratamiento médico y los más grandes hemos tratado de retirar, pero los pequeñitos que se han quedado ahí han vuelto a producir y era un tormento para la paciente. Entonces, ese sí que es excesivamente gigante, que compromete casi hacia el pulmón, por todo lado. Es grande. Como les decía, deben ser 2 pelotas de básquet dentro del abdomen y del tórax. Tóraco abdominal del lado derecho, y el corazón, fíjense cómo lo ha desviado hacia el lado izquierdo, mucho más de lo que es habitualmente. Y otra causa es la infección. Esos quistes se pueden infectar. Ahí sí, de alguna manera sería benigno que se infecte porque ya el quiste ha muerto con la infección. Pero hay que aspirar con más, digamos, tranquilidad en ese tipo de pacientes. En el hueso, fíjense, en la parte superior del hombro hay quistes que se pueden presentar. Entonces, en el cráneo, en el hígado nuevamente. Y esas son las cifras, ¿no?, que se encuentran en todo lado, color cristalino, y ya. Acá están múltiples, que están aumentando aquí el diafragma derecho. En el estómago, en el abdomen también, grandes quistes que hay que tratarlos, no hay otra alternativa. Y la hidratidosis, sus características, ¿no?, su reacción alérgico y demás cosas. Ya esto se ve cuando entramos a operar. Una cápsula que parece la clara del huevo. Ya estamos seguros de que se trata de hacer una punción lo más libre posible, previa aspiración del contenido del líquido hidrotídico, y proceder al trabajo y retirar. La mayoría, pues, optamos por sacar todo el quiste y dejamos la membrana que ha producido, o la defensa que ha producido el hígado. Pero otros, todo el hígado, bueno, hay alto riesgo, ¿no?, de sangrado y demás cosas, pero acá tenemos en la parte superior del hígado del quiste, como les decía, el color clara de huevo, y bueno, en el hígado ya no hay donde perderse, ¿no? Ahora, es el único que va a producir eso, o uno de los pocos que va a tener esa característica, porque en los cánceres que hemos visto al inicio, o los otros tipos de tumores hepáticos, no son así. En la mano, aquí tenemos un quiste hidrotídico en la mano, y nadie sabe por qué, y bueno, después de mucho cavilar, decir de qué se trata, se decidió entrar a operar y era un quiste hidrotídico. En pulmones, por encima del hígado, pero ya está calcificado ese color. Acá tiene calcificación y líquido. Tenemos también en el hígado, ya en la biopsia, en los dedos, aquí tenemos un quiste, en todo lado.
cerca del corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, cerca de la aorta. Y ese es múltiple. Seguramente algún golpe ha hecho que se rompa la cápsula del quiste y se ha diseminado por todo el pulmón. Y bueno, eso ya es más complejo y peligroso y con riesgo alto de la muerte del paciente. Ahí tenemos quistes calcificados. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero en concreto es la parte más básica que ustedes tienen que saber para poder tener en cuenta esta patología, que es relativamente frecuente cuando encuentran masas tumorales.